Hola, mi nombre es Germán Coronel y estoy desarrollando un videojuego de un ajolote que tiene que detener un diluvio. Y durante todos los intentos que he tenido por hacer realidad este proyecto, siempre he llegado al mismo punto. Ya tengo al personaje, a la cámara y a los controles de la mecánica principal funcionando perfectamente, pero cuando abro de nuevo el proyecto y veo ese cubo en gris, solamente puedo preguntarme, ¿y ahora qué? Bueno, unos segundos del video solamente para anunciar que el viernes anterior ya publiqué el primer bloque del curso de modelado en 3D. Es un curso completamente desde cero, está en 50% de descuento hasta el 29 de diciembre. Toda la información del curso, todas las preguntas están en la página. Si te gustaría aprender a modelar en 3D conmigo, el link está en la descripción. Y eso, muchísimas gracias desde ya y ahora sí, seguimos con el video. Sufrir de la página en blanco es bastante común porque tener completa libertad creativa para hacer algo es incluso contraproducente, porque a pesar de lo que podríamos creer, la creatividad en realidad funciona mejor cuando tienes límites. Si yo les diera ahora mismo, por ejemplo, una página en blanco y les dijera, dibújame algo, seguramente va a ser más complejo que si yo les diera esta otra página en donde les digo, dibuja algo con esta forma. Porque de alguna manera tener límites o limitantes es como tener un objetivo y es mucho más fácil crear cuando sabes lo que tienes que hacer. Así que sé que con tal de poder avanzar en el juego realmente necesito saber exactamente qué es lo que necesito hacer. Y hay un montón de maneras de acercarse a esto. Yo he probado todas, hacer documentos de diseño, hacer listas, lo he probado todo y nada nunca me ayuda a realmente poder planificar el juego, realmente tener idea de qué es lo que necesito hacer para realmente poder lanzar este proyecto. Pero por fin, después de tanto tiempo, encontré que lo que funciona mejor para mí es hacer un guión. El guión es la receta para hacer una película, por ejemplo. De hecho, literalmente se escribe como una receta. El personaje se despierta, el personaje abre esta puerta, el personaje mira hacia este elemento. Una receta. Y de hecho, el guión de una película o un cortometraje no es tan distinto a cómo funciona un videojuego de aventuras. La estructura básica de un guión se divide en 3 actos. El primer acto conocemos al protagonista que desea algo y se ve obligado a perseguirlo después de cierto evento. El segundo acto en donde lucha contra todo lo que se le oponga para conseguirlo. Y el tercer acto en el que por fin lo consigue. Y cada uno de estos actos se compone de secuencias, que a la vez se compone de escenas, que a la vez se componen de acciones. Y cada uno de esos elementos tiene un objetivo pequeñito que hacen que la suma de todos esos objetivos logrados acerquen al protagonista al gran objetivo planteado en el primer acto. Y eso suena bastante a un juego de aventura. Si cambiamos los nombres de esta estructura por zonas, niveles y verbos jugables, entonces tenemos lo que puede ser el esqueleto del guión de nuestro videojuego. Y de hecho normalmente creo que incluso en los videojuegos el primer y tercer acto suelen ser cinemáticas. Y el juego como tal suele desarrollarse en el segundo acto. En el juego, por ejemplo, vamos a ver cómo Oz, el protagonista, ve a su aldea ser consumida por el diluvio y termina naufragando hacia una nueva aldea, a donde el diluvio también los alcanzará pronto. Y en el tercer acto logrará detenerlo, descubrirá su origen y las consecuencias de haberlo detenido. Y en el segundo acto van a ser todos los niveles jugables. Si esto fuera un guión estructurado con el viaje del héroe, sería toda la parte de las pruebas. O si estuviera hecho con el embrión de Dan Harmon, sería la búsqueda. Y creo que esta es la parte realmente difícil de escribir, porque es pensar en un inicio intrigante, interesante, y en un final épico y con un giro inesperado. Suele ser fácil, porque así es como pensamos las historias. Es el, ¿qué pasaría si? Y al final, tal vez, así es como pensamos las historias. Y por eso es en el segundo acto en donde realmente puede caer o brillar una historia. Pero entonces, ¿cómo se escriben? Y la neta no sé. No creo que haya una manera en realidad de saber cómo escribir un segundo acto. Y creo que de hecho eso es lo mejor de escribir un segundo acto. Porque ya sabemos el punto de partida y hacia dónde queremos llegar con la historia. Y todo lo que pasa en medio puede ser tan sencillo, tan complejo como lo que nosotros queramos poner. ¿Qué se nos hace interesantes? ¿Qué escenas se nos hacen increíbles o emocionantes de escribir? ¿Qué obstáculos van a impedir al protagonista para que logre su objetivo final? ¿Qué cosas
en general nos gustaría agregar a la historia. Y creo que justo aquí es en donde nosotros decidimos cómo va a ser el juego que queremos hacer. Para alcanzar ese objetivo final tenemos que encontrar tantas lunas, tenemos que destruir a tal cantidad de jefes, tenemos que reunir 8 instrumentos. ¿Cuáles son esos pequeños objetivos que van a acercar al protagonista del inicio hacia el final en donde consigue su objetivo? Para el juego decidí hacer la estructura más básica de una aventura y dividí el segundo acto en 3 secuencias o 3 zonas. En total el juego entonces tendría 5 zonas. Una zona para el primer acto en donde conocemos al protagonista y sabemos cuál es el objetivo del juego. 3 zonas para el segundo acto que se dividen en 3 mecanismos que tienes que desactivar que están generando el diluvio. Y una más para el tercer acto en donde se consigue el objetivo y viene la resolución de toda la historia. Pero por supuesto no me gustaría que el juego tenga 5 niveles y que el primero sea un tutorial, nada más tengas 3 voces y luego vayas al final de la historia, sino que me gustaría agregar otras cosas interesantes a todo el desarrollo de la aventura. Entonces, para ayudarme a imaginar y decidir cuáles van a ser esas cosas interesantes que quiero agregar al juego, sobre esta estructura que ya tenemos, decidí agregar más limitantes para cada una de las zonas. Porque al final estas limitantes son una manera de decir, un guión debe tener esto, una secuencia debe tener esto, una escena debe tener esto. Entonces lo que yo hice fue plantearme, cada zona debe tener esto. Y en esa lista agregué todas las cosas que me gustaría agregar en el juego. Cosas que a mí me gustan en los videojuegos y que se me hace interesante para poder contar esta historia de la mejor manera. Voy a leer la lista porque es un poco larga. Cada zona tiene que tener un objetivo narrativo, interactivo o de progresión. Un contexto, que es básicamente qué y cómo es el lugar en donde se desarrolla. Una puerta a la que hay que abrir, una llave que abre esa puerta, una nueva interacción para la mecánica principal, un boss o un mecanismo a desactivar, un mapa, enemigos con los que probar esa nueva interacción que adquirimos, obstáculos con los que probar esa nueva interacción que adquirimos, información sobre el diluvio mediante NPCs, una mejora para la resortera, un miniboss para entrenar la nueva interacción, un puzzle para probar la nueva interacción y una cinemática importante sobre el diluvio. Ahora que lo pienso, es un chingo. Este juego ya creció demasiado. Y si aplico esta misma estructura a todas las zonas, entonces tenemos la estructura de básicamente todos los niveles que componen al juego. Y por supuesto cada zona va a tener niveles distintos o exclusivos o más o menos dependiendo de la zona, pero en general esta es nuestra receta. Este es nuestro guión. Bueno, casi. Para que realmente esto sea un guión necesitamos agregar quizá uno de los elementos más importantes de escribir un guión, que es el tiempo. Es decir, tenemos que tomar todos estos elementos que componen cada zona y crear una línea temporal tentativa de cómo el jugador ideal la va a recorrer. Y para esto, por mucho tiempo yo intenté buscar aplicaciones y webs especializadas de desarrollo de proyectos o de generación de nodos o de escritura de guión de una manera más visual, pero nada, nunca me funcionó. La neta, todos me aburrían. Muy cabrón. Porque siento que es un proceso que, aunque suena emocionante, por lo menos para mí, es muchísima información que al intentar convertirla en una línea de tiempo tienes que organizar. Y organizar para mí es aburrido. Entonces, la manera en la que yo logré hacer esto fue convertirlo en algo bastante más visual. Y fue básicamente convirtiendo este proceso en una especie de juego de mesa. Me diseñé como unas cartas con el logo de cada uno de los elementos importantes que quiero que tenga cada zona. Y después solamente las iba moviendo para hacer caminos interesantes o intrigantes o que incitaran a la exploración para el jugador. Y el tenerlo de esta manera más visual me podía hacer como iterar súper rápido sin tener que programar nada ni borrar texto, y de una manera bastante visual realmente entender cómo estaba funcionando la zona. Y eso no solamente me hace tenerlo precisamente organizado, sino el ver el mapa del juego de una manera más tangible es
muy motivante. Creo que agregando esta última fracción a cada zona, que sería la línea temporal en la cual van a ir ocurriendo los sucesos, idealmente, porque es un juego y no puedes controlarlo demasiado, básicamente tenemos nuestro guión o nuestra receta. Ahora sí viene la parte realmente divertida, que es convertir estos elementos y toda esta estructura en personajes, en modelos, en mecánicas, en animaciones, en bloqueo de niveles, en general definir cómo es cada nivel. Porque una puerta no necesariamente tiene que ser una puerta. Puede ser una piedra gigante tapando el camino o un soldado que te impide pasar. Y la llave no necesariamente tiene que ser una llave, puede ser tener una espada o llegar en el momento correcto para poder pasar por ese camino. Y de verdad que ahora imaginar, conceptualizar, dibujar, modelar y crear todo este contenido es la parte mucho más divertida. Y ahora tengo todo menos una página en blanco. Y en los siguientes devlogs voy a comenzar a trabajar en todo lo que ya tengo definido para la primera zona. Vamos a ver modelado, animación, diseño de niveles, ya estrictamente hablando de gameplay y eso, así que espero verlos en el siguiente. Este fue un devlog bastante distinto a los que suelo hacer, pero honestamente siento que quizá es uno de los más útiles. Espero de todo corazón que les sea tan útil como yo siento que para mí fue hacerlo y por fin poner en palabras un montón de cosas que solo tenía en la cabeza y realmente ver toda la estructura que yo he ido haciendo con el tiempo plasmada. Así que déjame por favor en los comentarios qué piensas. Te agradezco muchísimo por haber visto este video y espero verte en el siguiente.